Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy nos va a acompañar en el estudio para analizar la contingencia y sobre todo este acuerdo al que se ha llegado en la Araucanía. Hemos tenido amplia cobertura durante toda la jornada. El presidente del Partido Republicano, Agustín Esquella. Mañana vamos a estar con otros personeros de otras posturas políticas para seguir cubriendo este tema tan relevante. Pero comencemos de inmediato con los titulares. El presidente Gabriel Boric recibió el informe final de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Una de las recomendaciones apunta a modificar el sistema de compra de tierras de la CONADI, asignando un presupuesto de 4.000 millones de dólares. También se propone una ley de reparación integral para todas las víctimas del conflicto en la macrozona sur. La UDI anunció que volverá a recurrir a la Contraloría por los eventuales dichos del ministro Mario Marcel en contra de la candidata Evelyn Matei. El secretario de Estado, por su parte, negó haber tenido una actitud virulenta. Hace 2 semanas, el gremialismo ya había ingresado un requerimiento en contra de otros ministros, acusando una presunta intervención electoral. La Corte Suprema comenzó la recepción de pruebas en contra del fiscal Patricio Cooper. La etapa, que se va a extender hasta el viernes, forma parte del requerimiento de remoción interpuesto por 10 parlamentarios oficialistas. Esto tras las filtraciones en una de las aristas del caso Sierra Bella. Luego el allanamiento a la diputada Carol Cariola. Y en temas internacionales, la Capilla Sixtina está lista para albergar el cónclave que comienza mañana. El día va a partir con una misa en la Basílica de San Pedro para dar paso a la primera votación. Se espera que la única fumata de la jornada ocurra después del mediodía en nuestro país, todo en medio de la tensión por el enfrentamiento entre India y Pakistán. Todo esto y mucho más, porque aquí comienza CNN Prime. Tras casi 2 años de trabajo, hoy los 8 integrantes de la Comisión para la Paz y el Entendimiento hicieron entrega de sus propuestas al presidente Gabriel Boric. El informe tiene un especial foco en la reparación a las víctimas de violencia rural y financiamiento para dar respuesta a los reclamos territoriales. Los comisionados hicieron un llamado a debatir sobre este informe con altura de miras. En manos del presidente quedó el documento que resume 22 meses de trabajo de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Un camino de solución a un problema de siglos que durante las últimas 3 décadas ha mostrado sus capítulos más violentos. Este acuerdo que tengo en mis manos lo estudiaré con detención y en las próximas semanas dar cuenta al país del cómo proceder. Porque aquí no hay una declaración, una mera declaración de buenas intenciones ni un diagnóstico que ya conocemos. Hay propuestas de solución. Soluciones acordadas en la Comisión para la Paz a partir de las experiencias y propuestas que más de 5.000 personas e instituciones compartieron a través de 55 sesiones oficiales, 146 audiencias, 11 diálogos interculturales, 58 encuentros autoconvocados en 31 comunas y 177 reuniones territoriales que acercaron a los comisionados a las realidades locales. Lo nuestro fue inventar un mecanismo de salida y para eso nosotros nos anclamos en la legislación chilena vigente, que es la ley indígena y el convenio 169. Si tú combinas ambos cuerpos legales, es posible hacer una reparación alternativa en tierras y en otras cosas. Aquí hay una amplia gama de propuestas. Tenemos desde ya, por supuesto, lo que usted señala, el reconocimiento constitucional. Tenemos también algunos puntos que fueron votados por unanimidad, donde, por ejemplo, está la importancia de apoyar y dar a conocer lo que es la cultura mapuche. También por unanimidad se aprobó lo relativo a la reparación de víctimas por hechos de violencia rural o actos de carácter terrorista, lo que contempla la creación de una ley, un órgano que identifique y registra a los afectados y mecanismos de reparación como la indemnización, la rehabilitación y las garantías de no repetición. Por otro lado, se abordó la devolución de las tierras como uno de los ejes centrales en la negociación, tema del cual se restó solo un comisionado. Personalmente está en desacuerdo, sobre todo en el capítulo de tierras, capítulos que personalmente me atañe. Represento un sector productivo de la región de la Araucanía que ha sido duramente
golpeados, producto de malas leyes, pero aquí la invitación, más que lo que yo crea, es poder avanzar hacia una solución y la invitación al mundo político a perfeccionar este trabajo. Trabajo que propone en materia de tierras establecer un nuevo sistema estructurado en base a una agencia de reparación, un sistema de financiamiento consistente en un fondo financiero que tendrá un valor en torno a los 4.000 millones de dólares y la creación de un tribunal arbitral. Acuerdos que para algunos tuvieron costos personales. Hace 2 años, cuando partimos con este mandato que nos dio el presidente, jamás en la vida me imaginé estar hoy día en La Moneda, renunciada del Partido Republicano y además de eso sin poder volverme a postular. Hay, creo yo, momentos de la historia del país en que hay que tomar decisiones difíciles y en este contexto la decisión fue por otros. Hace 30 años que todos los que vivimos ahí, mapuche y no mapuche, los que cohabitamos, estamos sufriendo. Y por eso que yo concurro acá para decirte que los sectores políticos, los sectores económicos, tengan esa altura de ver el problema. Complicaciones que por años, dicen los comisionados, han afectado a la zona en materia de seguridad y desarrollo económico. En ese sentido, y dado el tiempo que se ha extendido este conflicto, esta no es la primera comisión que se crea para proporcionar soluciones, pero sí la precursora en términos de su composición paritaria en orígenes, edades y experiencias. La diferencia tal vez con las otras comisiones es que esta sí está más abocada al tema de la tierra. Y por tanto llegar a una solución en torno a buscar una respuesta o forma de compensación a partir del origen que va a ser la ocupación de la Araucanía como el momento determinante y la fractura que sigue desgarrando la frontera. La propuesta presentada por la instancia será revisada por el presidente Gabriel Boric para luego pasar por una consulta indígena y finalmente terminar en el Congreso para que se legisle sobre los proyectos que desde el Ejecutivo se deberían impulsar y así encaminar una solución a una historia de enfrentamientos que gobiernos de distintos sectores no han podido hasta ahora resolver. 8 de la tarde con 10 minutos, estamos junto a Colomba Eichholz, que ha reporteado este tema profundamente. ¿Cómo estás, Colomba? Y que era la autora de la nota, además, que estábamos viendo recién. Además, y vamos a revisar entonces contigo, vamos al tema de las reacciones. Y antes de comenzar con hoy, me gustaría que nos contaras un poco con qué contexto previo es recibido antes de que conociéramos hoy este acuerdo y este informe de esta comisión, votado 7-8 a favor. ¿Qué contexto había? ¿Quiénes habían pronunciado y en qué sentido? Muy buenas noches, Mónica. Esto había ya comenzado, las críticas anticipadas la semana pasada, porque el 30 de abril venció el plazo, ¿no es cierto? Claro. Tras 2 prórrogas para que se votara este informe en la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Durante las siguientes jornadas, es decir, el 1 de mayo, se conoce entonces que no había habido unanimidad, que si no había sido una votación por mayoría, porque se había restado de la votación favorable el comisionado Sebastián Navellán, que es presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, principalmente con lo que tenía que ver con el tema de las tierras. De hecho, votó la totalidad de las propuestas en esa materia en contra. Y eso automáticamente generó ciertas críticas, principalmente en la oposición, quienes defendieron la postura, ¿no es cierto?, que toma Sebastián Navellán, quien dijo que él no quería hipotecar al sur del país. Y es algo que replicó luego Evelyn Matei a través de sus redes sociales el 1 de mayo, cuando se refiere al acuerdo de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, y menciona lo mismo que Sebastián Navellán: no se quiere hipotecar al país, y también habla sobre terrorismo, sobre la calificación que el terrorismo tenía que tener en el informe, que hasta ese minuto no se conocía. Claro, decía, si no se califica como terrorismo, lo que ha ocurrido en la Araucanía, entonces es imposible aprobar, y habla del tema de la unanimidad. Navellán aprueba 5 solamente de los 21 puntos o recomendaciones en las que se resume el trabajo de esta comisión que duró más de 2 años. Sí. Veamos entonces qué dijo Evelyn Matei. Vamos a ver qué dijo Evelyn Matei en los días previos. Yo creo que lo lógico, lo responsable es leerlo completo. En todo caso, yo quiero reiterar lo que he señalado antes. No queremos más burocracia. El terrorismo hay que condenarlo y tiene que haber un consenso de que no se va a aceptar el terrorismo. Y en tercer lugar, obviamente que nos interesa mucho la reparación de víctimas y ver cómo vamos a seguir adelante. Pero un poco bajando el tono, ¿no es cierto?, respecto a las críticas. Eso fue hoy día. Hoy día volvió a hablar que
es un tono bastante más Sí. bajo de lo que había empleado antes, Sí. entre otras cosas me imagino, también porque dentro de la comisión, como uno de los presidentes, pues también fue Buentumilla, estaba Alfredo Moreno, el único que ha sido ministro durante las 2 administraciones del expresidente Sebastián Piñera. Ya ayer en Tolerancia Cero al presidente de la UDI lo vimos más matizado, creo yo, que lo que previamente se había visto. Bueno, y también a los parlamentarios de Chile Vamos. También, Sí. por ejemplo, hoy día emitía ya comentarios el diputado de Renovación Nacional, también vocero de campaña de Belín Matei, Diego Chalper, quien también, bueno, decía que va a esperar a ese informe, a que se publique, para que se pueda analizar, ¿no es cierto?, en detalle cuáles son las propuestas en materia de tierras, en materia también de terrorismo, que también Alfredo Moreno lo había dicho en reiteradas ocasiones, en muchas entrevistas, que sí está ese componente, está la calificación Página 50-51 de terrorismo, está. así es. Ya, lo que pasa es que para poner todos los puntos sobre la mesa, por un lado está en la página 50 y algo, en el punto 7, que va a haber una ley de reparación para quienes hayan sido víctimas de actos de carácter terrorista. Entonces decían, ahí está, o sea, ¿cómo que no está? Está. Y está esa ley además como propuesta, que la trabajaron 3 comisionados, Navellán y Aravena, entre otros, ¿no? Y lo que se decían, quienes critican el acuerdo dicen, pero hay un asterisco puesto por el senador Buentumilla que dice, y los tribunales tendrán que calificar cuándo es terrorista o no un acto. Y Claro, otros porque decían, finalmente bueno, no era su tarea calificarlo, y eso claro. lo había dicho Francisco Buentumilla, también lo había dicho Alfredo Moreno, y también lo que reiteraban en esa discusión era que el presidente no los había mandatado para negociar o llegar a soluciones sobre la seguridad de la macrozona sur, que Claro. finalmente esto venía a ser una solución a largo plazo en materia obviamente de la tierra, en materia también de las víctimas, en donde Sebastián Navellán, por ejemplo, aprobó todos los puntos, eso también hay que mencionarlo, de los 5 puntos que aprobó, bueno, son 3 específicamente que hablan de la reparación de las víctimas en la macrozona sur, y también lo que ha generado polémica es el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, algo que también en su momento Sebastián Navellán había deslizado que tenía una cuota de octubrismo, y eso también fue recogido por la oposición. Ahora, hay quienes hablaron de que esto era súper octubrista. Vamos a ver qué nos dicen un rato más el presidente del Partido Republicano. Como lo comentábamos al comienzo, hemos tenido durante toda la jornada varios personeros que están a favor del trabajo de esta comisión. Estamos dándole cabida a todas las voces. Mañana va a estar con nosotros el senador Buentumilla, entre otros, por ejemplo. Hoy día también vamos a poder apreciar lo que dice en una entrevista grabada especialmente con Alfredo Moreno. Pero algunos decían, es octubrista porque habla de autonomía, porque habla de plurinacionalidad, y la verdad es que, conocido el informe, y así había sido advertido previamente por los comisionados, no habla de plurinacionalidad, no habla de autonomía. Es solamente el reconocimiento que existen pueblos originarios en nuestro país, y con ese reconocimiento, también decía Alfredo Moreno, se valida, ¿no es cierto?, a quienes también se encuentran en la macrozona sur. Ahora, hubo reacciones políticas, ya yéndonos un poco más al plano electoral, porque obviamente también, y se ha discutido mucho sobre este informe de la Comisión para la Paz, porque justamente ya se entrega a puertas, ¿no es cierto?, de las primarias presidenciales, ya cuando todos los candidatos están desplegados, y que eventualmente podría haber cierto aprovechamiento electoral sobre este mismo informe, y justamente de eso se refirieron las candidatas presidenciales, las precandidatas presidenciales, Yanet Jara y también Carolina Toá, quienes estuvieron desplegadas también durante esta jornada. Vamos a pasar a revisar qué dijeron sobre esto. Bueno, yo espero que influya en el siguiente sentido. Espero que los chilenos quieren acuerdos, los chilenos quieren paz, los chilenos quieren una política que no esté en las trincheras. Y este acuerdo es precisamente un esfuerzo de ir en esa dirección. Las propuestas creo que dan cuenta de un esfuerzo transversal por dar con un camino que sea un camino serio, de largo plazo, que sea viable para enfrentar un conflicto complejo, doloroso, que nos ha acompañado a lo largo de la historia. Y yo espero que responsablemente quienes postulamos a la presidencia de la República seamos facilitadores de que Chile busque acuerdos como este y no obstaculizadores. El acuerdo por la paz que se ha suscrito es muy valioso, pensando que en nuestro país ha existido un conflicto de larga data. Se ha hecho un esfuerzo grande, bastante transversal. Lamento que CAS, Kaiser y Matei, sin propuestas y sin haber conocido todavía el contenido del acuerdo, ayer ya hayan salido a oponerse a él. ¿Cuál es la alternativa? Que aquí siga primando el desencuentro,
siga primando la violencia, siga primando un país dividido, no creo. Por eso lo valoro y en mi gobierno nos vamos a dedicar a implementar las medidas de ese acuerdo y a profundizarlo de ser necesario. Bueno, ahí estaban entonces estas declaraciones tanto de Janet Jara como Carolina Toá. Janet Jara terminaba diciendo en su declaración que ella lo va a implementar si se convierte en presidenta, pero también lleva tiempo, ¿no es cierto? Porque esto necesitan votos de varias iniciativas legales. Así es, esto pasa primero por manos del presidente, quien dijo que va a analizar ahora esta propuesta, luego tendría que pasar por una consulta indígena, que también toman bastante tiempo, y posteriormente también hay que ver qué propuestas de las 21 que le entregaron al presidente, bueno, son impulsadas por el Ejecutivo, que probablemente no sea el Ejecutivo que hoy administra a nuestro país. Así que también toma tiempo, no es algo que va a ser de la noche a la mañana, eso también lo han reiterado los comisionados. Con este informe se pone fin a un trabajo, pero también el inicio de toda esta implementación y también de análisis de las propuestas que ya están disponibles también para que todas las personas la puedan ver ahí en la página de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. También hubo reacciones por parte de los dirigentes empresariales, que también tenemos que hablar del desarrollo económico en la macrozona sur. Muchos dirigentes empresariales, como también figuras políticas y los mismos comisionados han reiterado que se ha visto bastante afectado en los últimos 30 años, particularmente por actos violentos, actos de carácter terrorista en la zona sur de nuestro país. Bueno, que eso ha afectado enormemente, ¿no es cierto?, a los gremios empresariales, a los agricultores, también a todas las personas que desarrollan actividades económicas en ese sector, que finalmente también se ve afectado por la violencia y que afecta, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las diferentes empresas que están establecidas en ese lugar, además de, obviamente, los conflictos que conocemos que tienen un carácter más territorial, más de tierra. Se estuvo durante esta jornada en La Moneda todos estos dirigentes empresariales, como lo es Antonio Walker, también estuvo Susana Jiménez, presidenta de la CPC, y vamos a pasar a revisar cuáles fueron estas apreciaciones que tuvieron desde el mundo empresarial a este informe que a esa hora todavía no se conocía. Vale decir que el informe fue publicado ya en la página web a eso de las 4 de la tarde, así que las declaraciones son previo a que se conociera ya en detalle cuáles son estas 21 propuestas. Tenemos que ver qué es lo que dice el informe, pero obviamente los espacios de diálogo son positivos siempre. Y acá hay que ver dónde especialmente hubo consenso y unanimidad en las propuestas, porque creo que eso nos va a dar luces de el camino que hay que seguir. Esto todavía es una trayectoria larga, sabemos que acá hay de por medio consultas indígenas, va a haber proyectos de ley, entonces paso a paso primero conozcamos bien los detalles del informe y ahí vamos a poder opinar. La comisión no tenía por objeto hacerse cargo de la violencia y el terrorismo, ¿no? Sí es importante mencionarlo, pero yo creo que no es lo central. Lo central es ponernos de acuerdo mapuches y no mapuches, que ambos condenan la violencia y el terrorismo, ¿no es cierto? La idea es hacer una gran unión entre el pueblo mapuche y no mapuche para poder desarrollar la región y por fin darle solución a muchos temas que han estado esperando por muchos años. Entonces, nosotros queremos valorar estos 2 años de trabajo en que 8 personas que piensan muy distintas se ponen de acuerdo en torno a un documento. Nos hubiera gustado, sí, que hubiera habido unanimidad. Bueno, y también hubo críticas propias de la macrozona sur. Durante los últimos días también se conoció una columna de opinión que se publicó por parte de Héctor Yaitul, el líder de la coordinadora Arauco Mayeco, que se encuentra privado de libertad, ¿no es cierto? Por varios delitos. Por varios delitos. Graves, gravísimos, que tienen que ver es. con la violencia justamente en la zona, con haber reivindicado la violencia, entre otras cosas, haber llamado a la lucha armada, por actos también violentísimos. Y en esta columna, de hecho, bueno, Manuel José Sandón, que vamos a pasar a revisar sus declaraciones, también apunta a la violencia que se nota en sus palabras en esta columna que se publica. Él decía que esta comisión es una farsa, que finalmente favorece al empresariado, que favorece o busca favorecer al actual gobierno, que será entregado a la derecha, decía en su columna de opinión el líder de la CAM, lo que generó también varias reacciones. Ya durante la jornada de ayer hablábamos de algunas, pero ya con más fuerza se instalaron durante esta jornada, específicamente en La Moneda. Representando a la oposición estaban 2 parlamentarios, de hecho el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente
presidente del Senado, y justamente el presidente del Senado, Manuel José Osandón, militante de Renovación Nacional, se refirió exactamente sobre esta declaración de Héctor Yaitul, así como también lo hicieron algunos comisionados. Vamos a pasar a revisar cuáles fueron las opiniones que tuvieron sobre estos dichos de Héctor Yaitul. Yo creo que él siempre a lo mejor actúa sobre la base o pensará que la violencia es la solución. Yo creo que hay una cosa súper clara. Si esta comisión funciona, los resultados de esta comisión funcionan y empieza a desarrollarse los programas a futuro, aquí no se puede aceptar a nadie que proteja la violencia. O sea, aquí se acabó este cuento. Y espero que el Estado en eso haga imponer su autoridad. No pueden haber territorios mapuche o no mapuche, que nadie puede entrar, al revés. Somos todos chilenos y por eso hay un punto de partida, pero para mí no es muy importante una persona que está hablando desde la cárcel de un hecho violento. Estamos aquí porque no queremos violencia. Lo que plantea la gente de la CAM lo dijeron al comienzo. Cuando se constituyó esta comisión, ellos dijeron que no compartían. Entonces lo que dicen ahora es coherente con lo que han planteado siempre. Y en ese sentido, en mi caso particular, yo respeto su posición. Nosotros estamos con el esfuerzo que estamos acá los mapuches de poder, mediante el diálogo, el entendimiento, dar un primer paso hacia la paz. Bueno, y también con eso nos podemos quedar, Mónica, ¿no es cierto? Con lo que decían también los comisionados en La Moneda, que finalmente es un acuerdo que busca la paz, busca el entendimiento. Es un punto de partida que también es muy importante, lo hablábamos con diferentes historiadores, expertos también en lo que ocurre en la macrozona sur, por lo menos también en los últimos 30 años que han sido marcados por el conflicto, marcados por la violencia. Bueno, ellos mencionaban que también, si bien se han hecho diferentes comisiones, diferentes mesas de diálogo, esta sería diferente porque es la que tiene una mayor representación de diferentes sectores, tanto del pueblo mapuche, como el empresariado, también diferentes sectores políticos. Y todos reconocen que tuvieron que ceder. Así es, todos conocen que tienen que ceder, incluso, bueno, la senadora Carmen Gloria Aravena, que renunció al Partido Republicano para suscribirse a este acuerdo. Así que, bueno, reiteraban durante esta jornada también las autoridades que es el punto de partida para la paz, para el entendimiento y por supuesto también ya decían los diferentes parlamentarios desde el Congreso, también en paralelo a lo que estaba ocurriendo en La Moneda, que van a analizar el texto ya con mayor detalle para poderse hacer una opinión y también ver si es que merece la crítica o no. Yo creo que más allá de la postura que tenga cualquiera sobre este acuerdo, no se puede pensar que es un punto de llegada, es un punto de inicio, requiere buena voluntad de todas las partes. Y también requiere, por ejemplo, así como de hacer un buen cierre el tema de las reivindicaciones, de hacer un buen cierre con propuestas alternativas que se han hecho aquí a las tradicionalmente escuchadas, también es cierto que las reivindicaciones, las compensaciones para las víctimas del terrorismo o de la violencia rural requieren también que se haga de buena manera para que no sea engorroso y para que ellos también tengan un buen acceso a esas reparaciones, que el hecho de que no se haya ocupado la anterior ley antiterrorista porque era muy engorroso y difícil de probar este ánimo terrorista, cosa que se cambia cuando se cambia la legislación, que no sea eso un impedimento en el fondo para quienes fueron víctimas de terrorismo, pero que no se recurrió en el fondo a esa legislación porque era ineficiente. Entonces, creo que hay harto trabajo que hacer, pero creo que no queda más que agradecerle a los 7 que votaron a favor, al que votó en contra, porque dedicar 2 años ad honorem además a este trabajo, que fue largo, intenso, yo creo que el país tiene que agradecérselo. Bueno, y también reconocer que si bien Sebastián Avellán no suscribió el acuerdo en su totalidad, sí suscribió lo que tiene relación con la reparación a las víctimas y por supuesto 5 puntos en particular, y de hecho hoy también en La Moneda él trataba de no criticar el acuerdo, solamente decía que eso había sido una apreciación personal y que ahora son las figuras políticas quienes pueden perfeccionar este acuerdo. Ya. Colomba, muchísimas gracias por tu completísimo informe, un gusto tenerte aquí y queremos reiterar algo. Hoy día, después de CNN Prime, a las 9:30 de la noche, tal como lo ven ahí al lado de Colomba, va a estar Paloma justamente Ávila con una entrevista especial a Alfredo Moreno, entrevista que es parte de un programa también de pares impares, obviamente, pero que por su relevancia va a ser exhibida hoy día en horario especial para uno de los puntales de esta comisión, así es que hoy
Entrevista CNN especial, Alfredo Moreno con Paloma Ávila a las 9:30 de la noche. Nos vamos a una pausa y regresamos a CNN Prime. Nos acompaña en CNN Prime el presidente del Partido Republicano, Agustín Esquella. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Mónica. A ver, primero su evaluación general respecto de este acuerdo de entendimiento, no unánime lo sabemos, pero amplio acuerdo dentro 7 de 8 comisionados buscando un comienzo de solución para el conflicto en la macrozona sur. Yo creo que partió con una intención, pero al poco rato, al poco andar, se fue trasladando o viciando en el fondo esa intención original, con una agenda indigenista que ya para los chilenos no es algo nuevo, la vivimos en el primer proceso constitucional, y también con intereses económicos muy cruzados por las compras de tierra, más bien la venta de tierra, que al final terminó, digamos, contaminando mucho la discusión en términos generales. No lo digo intereses económicos ilícitos, sino que las personas, me da la impresión, en la zona iban tomando posición en función de qué tan viable ven que efectivamente a partir de esto les compren sus predios que ya no han podido trabajar a costa, digamos, del terrorismo. Pero eso de la qué sé yo. gente, pero no se lo atribuye a los comisionados. No, me refiero en el fondo porque la gente, pasaron muchas personas que dieron su opinión en esto, muchas organizaciones, y al final del día eso va permeando a quienes eran comisionados de... ¿No puede ser solo un deseo de paz? De un Es comienzo de lo solución. que nosotros tuvimos a la vista para sumarnos a esto. O sea, al igual que todos los otros partidos políticos, nos sumamos. ¿Quién podría restarse éticamente incluso de una pretensión, digamos, de encontrar paz? Pero hay algo que es muy de fondo. Si bien explícitamente se dejó fuera cuál es el tratamiento que tiene que dársele en el lugar a la seguridad pública, cómo se combate el terrorismo. Es que no estaba en el mandato. No, por supuesto, y yo estoy de acuerdo con eso. Estamos de acuerdo en que eso no era parte del mandato, digamos. Por supuesto, y habría sido muy raro que estas 8 personas que no son entendidas en la materia se pusieran, y ahí sí que no habría acuerdo en ningún caso, porque el buenismo por un lado y la determinación que nosotros pretendemos inyectar, digamos, en la zona para perseguir a los terroristas es bastante distinto. Ahora, antes de que sigamos avanzando, me llama la atención que usted también nos dice... se fue instaurando una agenda indigenista. ¿A qué se refiere con eso? ¿A qué parte de las propuestas? A que se empezaron a ver nuevamente, a ver, paréntesis, a nosotros nos invitaron diciendo que esta era la manera de terminar con la ley indígena, en el entendido de que la ley... Y de avanzar en la paz en la zona sí, también. Claro, pero en el fondo para avanzar en la paz había que hacerse cargo de la restitución que piden, digamos, de las tierras por parte de las comunidades y una serie de otras cosas que en parte se trataron de corregir a principios de los 90 con la ley indígena, pero tenía unas ataduras que eran tremendamente nocivas, digamos, para lograr el propósito y los mantuvieron hoy día hay como en la pobreza a esas personas. Sí, es bueno contarle a la gente que tal vez no lo sabe que en la ley indígena las reclamaciones no tienen fin temporal, o sea, quienes tienen posibilidad, porque tienen un título de merced o una forma de reconocimiento, no es título de merced lo único, o una forma de reconocimiento, pueden ir pidiendo y cuando no se les da solución, de alguna manera esto se va reajustando. Lo estoy tratando de simplificar para que se entienda. Entonces, no hay un límite de tiempo y se van incrementando la cantidad de tierras, entre comillas, adeudadas. Por adeudadas me refiero a aquellas comunidades que pueden postular y que tienen esta posibilidad de hacerlo. En ese sentido estoy tratando de... Es una muy buena explicación de una parte, y la otra parte muy negativa de la ley indígena es que desde el momento que te entregan la tierra, tú no la puedes gravar, no la puedes enajenar, no la puedes, en el fondo... Hoy día no la puedes ni siquiera arrendar. No la puedes hipotecar, y lo lógico es que si que te entregan para salir de la pobreza un predio, algunas hectáreas, digamos, que tú las quisieras trabajar, vayas y pongas en hipoteca o en garantía, digamos, el predio para poder conseguir los recursos para poder trabajar. ¿No consideran como un avance o como algo positivo? Primero, que por primera vez sí se puedan arrendar estas tierras, no vender, porque la verdad es que se lo escuché a algunos comisionados, lo traté de chequear y efectivamente en general la tierra que se reconoce como indígena no se vende en general en todas las partes del mundo donde se hacen estos procesos. Pero ahora sí se va a poder arrendar, cosa que hoy día no se podía. Y lo otro, se establece un plazo acotado que se revisa a los 4 años por 6 meses y ya, esas son las tierras que hay. Y si alguien al final no está de acuerdo con o tierras u otro tipo de compensaciones como una casa, estudios para los hijos, se le da una compensación económica. Entonces, lo que han dicho los comisionados que votaron a favor es
por primera vez se le pone un plazo o un límite, un borde a la reclamación. ¿Ustedes no están de acuerdo con eso, con que sea un avance? Lo primero es que lo que ocurre en otras partes del mundo no necesariamente es lo que nosotros tenemos que seguir. Somos soberanos en poner nuestras reglas, y si es que estamos todos de acuerdo en que no se pueda gravar, es un problema para la familia que es propietaria de ese predio, y los termina, digamos, condenando en la pobreza, digamos. Vender, se refiere usted, para que No, grabar, bueno, grabar poner en garantía. Sí, poner en garantía. Si tú lo único que tienes son 10 hectáreas de un terreno que perfectamente podrías trabajar en términos agrícolas, y necesita... No, lo que pasa es que si no respondes la hipoteca, a eso me refiero, para que la gente entienda en su casa, hipotecar o que después te puedan enajenar si no cumples con la hipoteca. Bueno, por supuesto, o sea, obviamente. Pero en el sentido de alguien que quiere salir adelante. Estamos hablando de la segunda región más pobre de Chile. Ya, por eso. Y lo otro en el fondo es cómo se corta este círculo vicioso de que permanentemente integrantes de las comunidades van, arman otra comunidad o se incorporan, digamos, a la lista, y esto no termina nunca. No hay ninguna, en todo el informe que se ha conocido hasta el momento, no hay nada que nos diga de que se va a romper la lógica de que personas desconozcan que esto ponía término. Hay un límite de tiempo y hay un límite de cantidad de hectáreas, y hay un límite temporal, de hecho, porque hay una bolsa y hay un porcentaje respecto desde el 30 de abril. Entonces, y se revisan 4 años más y hay otras alternativas más de reparación que hoy día no existen. Sí, pero ¿cómo tú logras convencer a un grupo de personas que está dispuesto a quemar hectáreas y hectáreas con personas incluso adentro de las casas, de que el día de mañana no sigan pidiendo tierras o digan, no, el año 2025 se firmó un documento con... No, eso no existe. Ellos van a seguir todas las veces que sea necesario con tal de lograr sus propósitos. Usted dice, va a seguir la violencia. La violencia sin ninguna duda, y lo que se decía que con esto le iban a restar fuerza a los grupos violentistas, que en el fondo es una hipótesis que es atendible, bueno, es que porque en el fondo si no hay mucha gente detrás de ello, efectivamente uno dice pierden fuerza. Ya, lo que pasa es que si alguien quiere desconocer la ley, siempre la va a poder desconocer, pero reconozcamos que en el papel, en la ley, se le pone un borde. Claro, Usted lo que dice es que se pone ese borde, pero se va a desconocer. Lo que ellos han hecho es vestir esta reivindicación de algo legítimo desde la perspectiva, digamos, de que hay un reconocimiento por parte del Estado de que les tienen que restituir las tierras. Hoy día se avanza, digamos, no únicamente en tierras, sino que incluso en recursos, en propiedades que no necesariamente... ¿No es bueno que aparte de tierras puedan haber otras alternativas? ¿Y te parece justo que tengamos ese tratamiento en particular con un perfil de chilenos y no con otros que viven en la misma condición de pobreza? Eso es donde ahí... Da lo mismo lo que me parece a mí, pero yo le quiero preguntar a usted para entender lo que hay detrás de eso. Era retórica entonces. Sí, no, sí, yo sé, pero para que no piensen que yo no estoy respondiendo haciéndome como la loca. No respondo porque da lo mismo lo que yo pienso y entiendo que es retórico lo suyo, pero a ver, para entender, ¿usted no considera que haya habido despojo del pueblo mapuche por parte del Estado chileno y, unido a aquello, si es que lo considera o no, no considera que hay que hacer compensación por aquel despojo, por el robo acreditado históricamente a quienes tenían títulos de merced, y el Estado, en el fondo, los despoja de aquello? Quiero saber si usted cree que hubo despojo al pueblo mapuche como está documentado históricamente o no. Yo creo que lo que hay que hacer por parte del Estado es incorporar a los pueblos originarios, a que los chilenos nos sintamos todos de alguna manera atraídos, digamos, por conocer nuestras raíces, por conocer quiénes en el fondo son las personas que en parte junto a otros, migrantes y otros grupos de personas, le dan, digamos, sustento a nuestro país, que es un conjunto de personas distintas. Pero hubo despojo, ya hay que de alguna manera restituir ese despojo, ¿no? ¿Cuál es su el Estado en varias oportunidades, partiendo de la base de reconocer ese despojo, usando tus palabras, y efectivamente eso está acreditado, ha hecho los esfuerzos. Han habido más de 20 intentos en los últimos, desde el 90 en adelante. O sea, ¿usted reconoce que eso pasó? Y el Estado se ha hecho cargo precisamente de poder, de alguna con manera... Todos los despojados. Sí, claro, pero de todo el tiempo en que el Estado ha estado haciéndose cargo de esos despojados, siguiendo tu palabra... Yo estoy usando el lenguaje de las comisiones indígenas, ojo. Lo único que ha pasado es que se ha incrementado la violencia. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Por qué no le gusta la que plantea esta comisión y cuál sí le hubiera gustado? La solución corre por cuerdas totalmente paralelas. A nuestro juicio, lo primero que hay que hacer es terminar con el terrorismo en la zona. ¿Cómo? Y tú tienes que ingresar
declarando, digamos, tal como lo señalábamos hace algunos días, estado de guerra en la zona para poder entrar con las Fuerzas Armadas y que se aplique el Código de Justicia Militar en los casos, en el fondo, que sea correcto. Si tú haces una operación para lograr intervenir, para dar con los cabecillas de estas bandas terroristas, que hoy día están totalmente mezcladas. De sitio, ¿no? Porque entiendo que el estado de guerra es para... No, estado de sitio, y tú tienes dos causales y una de ellas es la guerra interna que aplica perfectamente. Pero es que el estado de guerra es para los estado de asamblea. Externos, el estado de asamblea es cuando la guerra se externa. Y este sería el estado de sitio. Y en el estado de sitio dice. puede ser por conmoción interior o puede ser por guerra interna. Sí, cuando tú invocas la guerra interna, se aplica inmediatamente el Código de Justicia Militar y se aplica, digamos, la justicia militar en términos generales. ¿Y usted cree que no hay que entonces restituir nada más? Yo lo que creo es que hay que partir por sacar a los terroristas de ahí y meterlos presos. Ya, y después, una vez, ¿qué hacemos con todos los que no son terroristas y sí a ellos hay que darles un tratamiento como a todos los chilenos que tienen dificultades y que efectivamente el Estado tiene un deber no hay que hacer un reconocimiento especial para eso ellos. Ya se ha hecho y no, si que nos van a mantener todos, en la rueda permanentemente, la verdad es que no corresponde. Ya, usted cortaría eso. Yo cortaría eso. No más tierra. No más tierra. No más otras compensaciones. Yo creo que el Estado está al debe en la zona. Ponte en el lugar de las personas que viven en las regiones involucradas, particularmente en la Araucanía, que se acuestan con una escopeta debajo de la cama pensando que hoy día sí van a venir. Y eso es lo que tiene que terminar. Si el Estado... No sé por qué tienen que estar en pugna, pero quiero ir avanzando porque ya entiendo su punto. Porque eso es lo que efectivamente están esperando los chilenos, que se hagan cargo el Estado de Chile de establecer o restablecer la paz en la zona. Más allá que esté de acuerdo, no esté de acuerdo, no está de acuerdo con este documento, ¿usted cree que es octubrista como plantearon algunos y usted cree que alguien como Alfredo Moreno, que no es un bolchevique, digámoslo, ¿no?, habría respaldado y 7 de 8 de los comisionados algo considerado octubrista? ¿Usted cree que es octubrista o no? ¿Y qué me dice de los que dijeron estamos de acuerdo? Es que hay quienes minimizan el contenido de algunas cosas que para nosotros son sorprendentes y efectivamente te invoca lo que se vivió en la primera convención constitucional. ¿Usted sí cree que tiene tintes octubristas? Es que cuando se empieza a hablar, digamos, de darle el espacio en la política, obviamente no lo dicen en términos directos. No es una de las medidas. Se habla, digamos, en términos generales y se le entrega a la ley la tarea, pero evidentemente que están hablando de escaños reservados, están hablando de un consejo de pueblo. No está en el informe directamente, pero se está diciendo que tiene que haber un espacio político. Bueno, me da la impresión de que quien encargó el informe sí está pensando en eso, porque ya sabemos lo que piensan. Y por lo mismo, digamos, yo creo que está bien utilizada la palabra octubrista, porque cuando tú haces un reconocimiento, que no es un reconocimiento de decir, mire, parte importante de los chilenos vienen, sus raíces están en los pueblos originarios y es algo que es muy positivo, nosotros debiéramos... de alguna manera tratar, digamos, de reincorporar a nuestra... ¿Hay algo que le gustó del informe? Mira, la verdad es ¿O que... nada? No, es que hay algunas cosas que, por ejemplo, lo que se hablaba, digamos, de avanzar en la posibilidad de arrendar, máximo creo que son 25 años, yo creo que eso es un avance. Si es que avanzaba más de 25 años, entiendo que se podía empezar, digamos, a confundir con una venta. ¿Y la ley de reparación a las personas víctimas de actos terroristas? Eso es algo positivo, lo incorporaron en los últimos días en vista del reclamo público que nosotros hicimos. Pero no será mucho, o sea, Arturo, decir que es por eso, porque según le pregunté a varios de los que trabajaron en esto, desde los que, porque son, no me quiero equivocar los nombres, quiero dar los créditos en el fondo a quienes trabajaron, porque trabajaron juntos en este tema, Aravena, ya lo voy a preguntar por ella, Figari y Navellán, y los equipos asesores. Y llevan harto tiempo, porque la verdad es que el proyecto de ley, yo no sé si usted ya tuvo acceso a él, es bien largo, sí, entonces no creo que lo hayan hecho en 5 días. Tienes que nombrar a todos los otros que querían incluir una serie de cosas que, por cierto, quedaron afuera cuando se dieron cuenta que parte importante de sectores políticos, particularmente de derecha, estaban mirando con bastante distancia, digamos, lo que estaba saliendo. Me refiero a que esto lleva un tiempo de trabajo, digamos. Sí, por supuesto. O sea, no que fue porque ustedes dijeron que le hicieron la ley. No, pero yo hace un mes me junté con la senadora Aravena a ver cómo venía el informe, porque ella nos había dicho que se iba a representar fielmente. Para que esto tenga sentido, el día de mañana todo esto se traduce en proyectos de ley. Exacto. Que no tiene ningún sentido la firma, digamos, de los 8 comisionados si es que no es con que las fuerzas políticas
apoyen esos proyectos de ley después. Entonces era muy relevante cuál es la opinión verdadera que tienen los partidos políticos. ¿Y qué pasó en esa reunión? Es impresionante la cantidad de cosas que habían, digamos, en ese entonces y las que no habían, como la que tú me mencionabas de la reparación a las víctimas del terrorismo. Eso lo fueron incorporando en la medida pero algo positivo, digamos, ya encontramos dos cosas positivas. Sí, pero sí, a ver, no ha porque sido absoluto. Bueno, me demoré 2 segundos nomás en decirte, en darte un casi. ejemplo, pero como todo en la vida, evidentemente que no existe lo absoluto y hay matices. Pero lo que no podemos hacer es permitir que se avance en esta lógica de distinguir entre una categoría de chilenos y otras. La igualdad ante la ley tiene espacios, por supuesto, para generar discriminaciones en la medida que no sean arbitrarias. En este caso, no es arbitrario si es que hubo un despojo. yo siento que cuando el principal deber que tiene el Estado es de sacar a las personas que están ahí y que viven en una condición de pobreza a consecuencia del terrorismo en la zona, se genera, digamos, una discriminación que es bastante arbitraria con las otras personas que necesitan tener a un Estado presente. Que todos están en una condición de pobreza, pero además hay alguien que perdió algo por acción del Estado. ¿Se le restituye o no? Ya me dio su opinión, pero solamente estoy diciendo ese punto. Es lo mismo que una persona víctima del terrorismo en la zona, yo me imagino que merece ser compensada, porque podría estar en la misma situación de inseguridad que otra, pero esta además sufre un acto terrorista, también merece compensación. Claro, por sobre otros que viven día a día esa misma inseguridad, pero que no fueron víctimas directas de esa acción terrorista. ¿Me explico? ¿No? Sí, o sea, en ese sentido, me parece que ¿por qué no lo van a compensar? Está bien. Y está muy bien el raciocinio. Si el tema está en que en la letra chica tú tienes que ver quiénes efectivamente fueron víctimas del terrorismo. Porque como se sabe muy bien, efectivamente buena parte de las personas que afortunadamente o por buen trabajo del Ministerio Público están presas, no necesariamente están por aplicación de la ley de conductas terroristas. Sí, porque usted sabe además que por suerte que se modificó, porque antes de izquierda a derecha en general decían que la ley antiterrorista, al haberle hecho ese cambio que no se hace en medio de una huelga de hambre, todo esto, que se le agrega durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, el ánimo terrorista. Yo no sé si lo que se cambió, Chile Vamos, sí, y me tocó el proyecto de ley, de hecho. ¿Usted era diputado? Sí, era diputado. ¿Y cómo lo votó? Lo voté en contra, por supuesto. ¿En contra de agregar el ánimo terrorista? No, el corazón de ese proyecto de ley era eliminar la presunción. Porque en el fondo lo que se reclamaba por parte de los entendidos en materia de derecho penal y supuestamente, no supuestamente, sino que existía una suerte de demanda de organismos internacionales que le van poniendo la música a todo el folclore chileno. La verdad es que decían que era inaceptable y que los tribunales de justicia nunca debían condenar, estamos hablando de materias penales, en función de una presunción. ¿Y cuál era la presunción? Decir que cuando tú cometiste un atentado incendiario, lo hiciste con el ánimo de provocar temor en la población o de arrancarle una decisión a la autoridad. Pero el tema que ha hecho y eso, ese era el corazón del proyecto. Sí. Y de ahí en adelante lo sacaron y había que probar el ánimo terrorista y efectivamente eso es muy difícil de comprobar. Y quedó inutilizado durante mucho tiempo. Sí, y eso se cambió ahora. Sí, y en términos prácticos no discuto lo que pasó entre medios, sino que en términos prácticos, si es que hay condenas, deben ser muy pocas las condenas que son en función de un acto terrorista constatado por un tribunal de justicia. Va a ser interesante ver cómo se tiene que acreditar en el fondo haber sido víctima de un acto de carácter terrorista. Si se hace expedito o no para esas personas, me parece que sería una cosa importante, pero antes no cabe el tiempo. Es que habiendo una sentencia judicial que dice que fue, digamos, robo con intimidación en vez de algún acto terrorista, se acabó el tema. Veamos cómo se redacta, porque si la ley podría... Bueno, evidente, si esto es una discusión legislativa y falta todavía, que no creo que se vaya a dar este año, se va a hacer el próximo año. Se puede hacer de otra manera, se puede hacer de y otra manera. Probablemente nos va a tocar discutirlo, ojalá y usted ahí también, porque estamos de candidatos, así que pues ya voy a ir para eso. Me tocará seguramente meter la cuchara en eso. Vamos a esas materias para que no nos quede nada fuera. Lo primero, Carmen Gloria Aravena ha dicho que lamenta que muchos, o no sé si muchos, pero que haya personas en el Partido Republicano al cual ella tuvo que renunciar, porque quiero saber si en el fondo, finalmente, cuál es su versión respecto a la renuncia de Carmen Gloria Aravena. ¿Ustedes le dijeron, si tú apruebas este informe, te tienes que ir del partido? ¿O la invitaron a renunciar si es que aprobaba el informe? En la conversación que de hecho te empecé a comentar, cuando me junté con ella ya con un primer documento más o menos para ver los lineamientos de cómo venía el informe, estamos hablando hace un mes por lo menos, ella misma me dice, yo sé que esto no está en las líneas
de lo que hemos defendido siempre en el Partido Republicano. Ella sí se fue entusiasmando y enamorando de alguna manera de los contenidos de eso muy genuinamente. Ella sí también es responsable de las cosas más positivas que tiene el informe. Eso uno lo ve porque la escuchamos muchas veces en sus reportes, entre comillas, en las conversaciones de cómo iba avanzando con las cosas buenas. Pero ella misma me dijo, literalmente, y es imposible que te diga algo distinto si le preguntara, yo sé que me tendría que ir del partido si es que efectivamente termino votando a favor. Yo le dije, bueno, estás haciendo una buena lectura de lo que nosotros entendemos por actuar de consumo, digamos, en el Partido Republicano. Si ella no hubiera renunciado y aprobaba el informe, ¿ustedes lo hubieran pasado al Tribunal Supremo, lo hubieran expulsado? No, porque no había mucho mérito para pasarla al Tribunal Supremo, pero probablemente no la habríamos llevado candidata. Ya. La verdad, la verdad. Sí, sí, eso es lo que estoy preguntando. ¿Y usted lamenta no tener hoy día en su fila a Carmen Gloria Aravena? Yo separo las cosas, porque ella es una gran persona en el plano, digamos, humano, es una persona que yo creo le ha hecho muy bien a la política en términos generales, en su relación con los representados, en fin. Pero me da la impresión de que se sedujo, digamos, al entrar al Partido Republicano con el espíritu que veía, pero no así con la fortaleza que tienen las posiciones que nosotros tomamos y la importancia que le damos a mantenerlas pese a la impopularidad que algunas puedan tener. Entonces, no sé si se saca una buena lectura, no tengo por qué tener un reproche de ella como persona, pero sí nosotros estamos apuntando a tener en nuestras filas personas que tengan la determinación suficiente para sacar adelante las cosas, aunque sean impopulares. Y en este caso era uno de ellos. Obviamente tenemos visiones distintas de lo que corresponde o no, pero ella misma me decía, me costaría mucho volver a mi región si es que yo votara en contra. Porque en el fondo sentía una presión y es ahí en donde yo ya tengo una nebulosa. ¿Y el acuerdo era bueno, es lo que ha dicho? No, ella en el fondo también tenía una lectura de que habían cosas muy negativas. Pues, sí, pero valoró. Más que mal era republicana. Pero valoró y encontró que era más lo positivo. Sí, y yo creo que le enredaba mucho la unanimidad, en el fondo, porque al tener que votar, o sea, si es que votaba distinto, echaba abajo, y eso es lo que todos entendíamos, que se pasaron en el fondo esa regla muy por alto. Regla que no estaba en la constitución de la comisión. No, está bien, pero a nosotros nos dijeron, mire, ya va a participar la senadora Aravena porque es de la zona y qué sé yo, ustedes ya están como todos los partidos políticos adentro, pero no se preocupen que si es que hay algo que no le gusta a ella o a cualquier consejero, esto se cae porque en el fondo necesita la unanimidad. Sí, pero y tenía una regla interesante para que una mayoría circunstancial no le pusiera el pie encima al otro. Sí, pero eso fue después de que ustedes concurrieron. No, al principio, cuando nos empezaron a entusiasmar, digamos, para poder participar. ¿Ustedes lo invitaron anunciándoles sabiendo que era unánime? Sí. Es que no haya quedado escrito da exactamente lo mismo. Sino que Alfredo Moreno ha dicho que no, que en el fondo no estaba la regla de la unanimidad. No, Alfredo Moreno me dijo a mí que tenía que ser unánime. Pero para aclararlo así bien. de simple. Alfredo Moreno dice que no estaba la regla de la unanimidad, ni siquiera que se acuerda con posterioridad a que entren los partidos y que es algo que se autoimponen los consejeros. Usted dice que no es así, que a ustedes lo invitaron diciéndole... Ya entiendo la confusión. Hay una etapa en donde los partidos políticos suscriben y ahí estamos todos los partidos políticos constituidos a la fecha. Sin unanimidad, sin la regla. No. Es en el fondo se va a crear un órgano consultivo para prepararle un informe al presidente de la República. Ok. ¿Y cuál es el propósito? Paz, entendimiento, Araucanía, tierras, en fin. Y lo segundo es quiénes van a formar parte de esta comisión. Y es ahí en donde uno dice, ok, a nosotros nos gustaría quizás poner a alguien más entendido en el plano jurídico. Y cuando Carmen Gloria Aravena, representante de la zona. Ahí es cuando Carmen Gloria Aravena es muy profesional en sus áreas, es ingeniera forestal, creo, o agrónoma. Pero en esto, por los contenidos jurídicos, nos calzaba más un abogado, pero en el fondo la invitación era hacia ella, por ser la senadora del lugar. Y ahí nos dijeron, oye, no se preocupen que al final igual tiene que ser unánime. Por eso. Cuando invitan a los partidos no estaba la regla, cuando invitan a Carmen Gloria Aravena, dice usted que ahí le anuncian de inmediato que va a ser tenía que ser con la regla. Antes que se nos acabe el tiempo, si logramos hacerlo con poder de síntesis, porque ya se nos acabó de hecho, lo primero... No hemos salido a la Araucanía todavía. No, pues no hemos salido, pero es que es el temazo del día, pues imagínense, o sea, hace cuánto tiempo que no veíamos una iniciativa que puede gustar o no, pero es el temazo del día. ¿Usted no le parece curioso que ustedes estén en la misma postura que Yaitul, que está en contra de esta comisión? ¿No le están haciendo el juego a alguien que se ha caracterizado por usar la violencia como método para reivindicar sus causas? No.
quienes nos están viendo saben perfectamente distinguir que nosotros votamos en contra, o más bien reprochamos el informe por razones totalmente distintas. Pero fíjese en mi pregunta, yo no le estoy diciendo que tengan la misma motivación ni razón. Sí, digo, pero que rechacen ambos, sería, si esto no le hace el juego a esos sectores más extremos. Sí, pero sería infantil en el fondo recoger el argumento de que porque algunos tienen una posición con determinado sustento, muy distinto a los nuestros, tengamos que votar necesariamente distinto. Sería no infantil, sino que frívolo, en definitiva. No, nosotros... Pero van a celebrar si esto no avanza ellos. Sí, y nosotros vamos a prepararnos para el 11 de marzo en adelante ir a perseguirlos, capturarlos y encerrarlos de por vida. Ya, vamos a ver. Y eso es lo que vamos a hacer con los terroristas. Ya, vamos a ver, brevemente antes de cerrar, usted está quiere postularse para la 5ª región como senador. Me imagino que eso ya es un hecho, ¿no? Se inscriben las listas en agosto, pero Esa es la vengo intención. llegando de Quillota. Ya, es la intención entonces postularse por la región de Valparaíso como senador, Sí. una región altamente apetecida. ¿Es o no es verdad que finalmente no van a invitar a Carter a que sea su compañero en esa fórmula, sino que lo van a invitar a que vaya a la Araucanía? No, nosotros lo que le dejamos súper quedaron? claro es que superadas los temas de la primaria, que sabíamos que no lo iban a invitar, porque no había una real intención, digamos, de tener primaria en Chile Vamos, pero superado eso íbamos a conversar de cómo podíamos darle espacio para que su proyección política también estuviera en el plano legislativo. Una alternativa obviamente era la que él más quería, que era Valparaíso, en donde yo ya estaba y nosotros decidimos, porque entre medios firmamos un pacto, o más bien avanzamos en un pacto, en donde vamos a tener representación 3 partidos políticos. Y nuestra manera de enfrentar esa candidatura es con una persona fuerte en cada uno de los lugares. Eso, despachado, él tiene claro que no era Valparaíso, y después nos pasamos a decir, mire, efectivamente, no tenemos candidato a la Araucanía, porque dicho sea de paso, la senadora Aravena nos había dicho que no iba a la reelección, que no prefería no ir, sino que le entusiasmaba en el fondo ser candidata a diputada en el distrito en donde ella vive, Malleco. Y se entusiasmó precisamente cuando surgió por la prensa el nombre de Rodolfo Carter, que podía ir en la Araucanía. ¿Se volvió a ilusionar con la idea Sí, de ese porque le gustó senador? la idea en el fondo de hacer dupla con él, una Ya. figura nacional que seguramente iba a sacar muchos votos, ella era más local, entonces hacían una muy buena dupla. Y se nos volvió a entusiasmar, hasta ahí fantástico. Lo digo porque por ahí leí en una entrevista o escuché que ella decía en el fondo que, bueno, no me quieren mucho porque estaban ya invitando a Rodolfo Carter de candidato a senador. No, todo lo contrario, ella era la más entusiasmada de Chile, digamos, con que Rodolfo Carter tuviera ese paso. En todo caso, todo eso es medio pasado porque efectivamente con los cambios que se generaron y con la situación de la comisión, la renuncia de Carmen Gloria al partido, la verdad es que, y con el no pronunciamiento de Rodolfo Carter, la verdad es que hasta el momento eso está en ascuas, no hemos tenido noticias de él. ¿No les ha contestado este ofrecimiento? No, y me da la impresión... ¿De ir por la Araucanía? Yo creo que al final va a terminar acogiendo él, porque lo están invitando también de otros partidos políticos, y me da la impresión de que va a terminar, digamos, aceptando una candidatura por otro partido político. Yo no sé. ¿Por Chile Vamos? Pero, claro. ¿Por la región de Valparaíso? Es muy probable. ¿Y no será que usted no quería competencia a Rodolfo Carter en Valparaíso porque le pudiera ganar a usted? No, sino que la elección de los senadores en las 2 regiones donde se eligen 5, en las 3 regiones donde se eligen 5, es bastante inelástica, te diré. Nosotros tenemos a la vista de que ya con la candidatura mía o de quien fuera va a salir, debiera salir, si se hace un trabajo razonable, un senador republicano, y por mucho esfuerzo no te dan los números para que salgan 2. En cambio, en la Araucanía, en donde no teníamos a nadie potente, lo que hicimos fue decirle a él que asumiera, digamos, esa candidatura, porque no teníamos a alguien que efectivamente lo garantizara. Y ahí sí había espacio para sacar a 2. Entre medio firmamos el pacto o avanzamos, digamos, en este pacto y ahora lo que estamos esperando es que nos pongan una figura fuerte en el Partido Libertario y en el Partido Social Cristiano. Cierro entonces preguntando si usted está de acuerdo con la ida a Contraloría de la Ahora, UDI por el... Me tocaría competir igual en todo caso con Rodolfo Carter si que fuera por Chile Vamos. Y otros tantos muy buenos destacados parlamentarios que van a esa elección. ¿Está de acuerdo con la ida a Contraloría por el tema Marcel Toá de... No es Marcel Toá, para ser más preciso, la ida a Contraloría de la UDI por... para ser más preciso, por los ataques de Marcel a Matei, que desde la UDI dicen algunos de ellos estarían motivados por su relación con Carolina Toá?
Yo la encontré bastante exagerada, la idea de la Contraloría. Me da la impresión de que están con la epidermis muy sensible en estos días, en Chile Vamos. Como que no se explica mucho, o sea, cuáles son esos ataques que supuestamente ha tenido Marcel. Yo creo que uno tiene que estar en una situación vigilante desde la oposición, porque si hay un gobierno que va a echar mano a todo lo que tenga a su alcance en el Estado para poder intervenir en las elecciones, son precisamente los que fraguaron todo lo que conocemos como casos, convenios, Procultura y qué sé yo, que tenían, digamos, un propósito político. Eso sí es relevante y hay que estar muy encima de cómo usan los recursos. Pero de ahí a que una declaración, en el fondo, que haya hecho porque era pareja, digamos, de la actual ministra, o sea, de la actual candidata, la verdad es que encuentro un poco alambicado. Me da la impresión de que la Contraloría tiene harta pega más relevante que, en el fondo, estar contestando esos oficios que no tiene mucho sentido. Arturo Esquella, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en CNN Prime. Gracias, Mónica, que estés bien. Bueno, y la UDI nuevamente pidió a la Contraloría referirse justamente a este tema que conversábamos con el presidente del Partido Republicano, sobre la prescindencia que deben tener autoridades de gobierno en tiempos de campaña electoral. Los parlamentarios aseguran que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha atacado en distintas ocasiones a la candidata Evelyn Matei, vinculando esto a su relación con la también candidata Carolina Toá. El informe es de Macarena Román. Diversos motivos de felicidad y otros tantos de preocupación. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, no solo tendrá que fijarse en las arcas fiscales, también en acciones ingresadas por la oposición. Porque lo que le estamos pidiendo a la Contraloría es muy simple, que nos diga qué entiende la Contraloría por prescindencia. El gobierno no puede actuar activamente en procesos electorales y lo está haciendo al atacar permanentemente a Evelyn Matei. Nosotros entendemos por qué lo hacen, le tienen miedo, saben que es la única que gana en todos los escenarios. Diputados de la UDI acusan al ministro Mario Marcel de haberse enfrentado públicamente a la candidata Evelyn Matei, siendo pareja de la también candidata Carolina Toá. Por eso piden que la Contraloría se refiera al tema, acusando falta a la prescindencia. Se calificaban estas declaraciones como declaraciones virulentas. Todos ustedes son periodistas, no sé si me han visto alguna vez en una actitud virulenta en un debate público, pero en cualquier caso, por supuesto que los parlamentarios están en su derecho de hacer los planteamientos a la Contraloría que le parezcan correctos. En concreto, desde la UDI apuntan, por ejemplo, a la respuesta que dio el ministro a Matei cuando la candidata cuestionó la creación masiva de empleos públicos durante los últimos años de gobierno. Lo que a uno le gustaría es que tuviéramos una política más centrada en la evidencia más que en los prejuicios o en la imaginación. O la respuesta del ministro de Hacienda cuando la exalcaldesa llamó a revisar el acuerdo por el litio entre Codelco y SQM. Mire, yo diría, más allá de lo que a mí me parece bastante injustificado, me parece bastante inoportuno este planteamiento. Desde la UDI cuestionan también al secretario de Estado por no criticar con la misma fuerza a la candidata Janet Jara, quien aseguró que sacaría a SQM del acuerdo por el litio. Claramente no me parece que hayan sido prescindientes. No estoy hablando necesariamente de él, pero hay ministros que pareciera que lo único que hacen es ver en qué me pueden pegar. Pero nada que decir, creo que todo el mundo conoce muy bien la forma y la seriedad con que actúa el ministro de Hacienda y las personas tienen derecho a recurrir a la Contraloría si tienen otra opinión. Parlamentarios de oposición ya habían acudido el mes pasado a la Contraloría para pedir que se investigue la posible intención de ministros de perjudicar a Evelyn Matei. Acá es fundamental abordar este tema y creo que la Contraloría General de la República debe emitir un instructivo para dejar las cosas claras. Es que están malgastando recursos públicos. La Contraloría ya ha sido tajante hace un mes atrás, prácticamente en señalarle a los parlamentarios de derecha que no sigan ocupando esta plataforma para fines políticamente y solamente de carácter electoral. A mediados de abril, la Contraloría hizo un llamado a no utilizar al organismo como herramienta de controversia política. Todo en el marco de las elecciones parlamentarias y, por supuesto, de las presidenciales, que a medida que pasan los días se vuelve más intensa. Entre 5 a 10 milímetros de agua se esperan, de hecho, este jueves, en lo que serían las primeras lluvias de otoño en la región metropolitana.
en un 2025 donde las precipitaciones han sido parte de la realidad del sur del país, mientras que en el centro aún no aparecen con fuerza. Los detalles con Pablo Figueroa. Imágenes que se esperaba que se repitieran este miércoles en el Gran Santiago, pero finalmente la primera gran lluvia de la región metropolitana este 2025 tendrá que esperar, porque las intensas lluvias siguen siendo pero para la región de O'Higgins hacia el sur. En primera instancia en la tarde van a comenzar a afectar desde el Maule hacia el sur. Ya hacia la noche de mañana miércoles estaría dejando las primeras gotitas en Santiago, cerca de la medianoche, un par de gotitas, y ya en la madrugada se volvería ya homogénea esta precipitación, alcanzando su periodo de mayor intensidad el día jueves en la mañana. Ahí estaría el grueso de la precipitación entre las 8 y el mediodía del día jueves, para ya comenzar a declinar hacia la tarde de ese mismo día. Así es, incluso ya hay alerta temprana preventiva para la región de O'Higgins por evento meteorológico declarado por parte de Senapred. Más al sur de nuestro país son bastante más importantes. Eso hace prever entonces que puedan provocarse con una tierra seca, con una tierra todavía sin recibir precipitaciones, puedan producirse algún tipo de remociones en masa en la precordillera y la cordillera. Pero esto siempre al sur de la región de Valparaíso y la región metropolitana de Santiago. Pero la realidad de la región metropolitana sería entre 5 a 10 milímetros la mañana del jueves y 20 en el sector sur poniente, aunque hay que tener precaución con respecto a que la cantidad de agua caería en pocas horas, por ende serán momentos de lluvias intensas. Yo creo que cualquier milímetro que llegue a Santiago, que ha estado tan escaso de precipitaciones, es como algo novedoso, ¿no? Sin embargo, tenemos ahí, algo han mostrado los modelos que ha disminuido la probabilidad y la cantidad en las últimas horas. Sí podría sorprendernos, porque como bien te comentaba, el área de inestabilidad indica que de pronto podría pasar una nube bien cargada de agua y dejar chubascos intensos. Entonces, por ejemplo, estos 5 milímetros que se pueden registrar, o los 20 que estamos hablando hacia el sector periférico, podrían darse en unas horas y finalmente sea eso lo que ocurra. Por lo mismo, las autoridades ya tienen un plan de trabajo ante lo que serían las primeras precipitaciones de este otoño en el Gran Santiago. Se ha estado trabajando con Senapred precisamente para activar el sistema de emergencia de la región. Si bien no va a haber mucha lluvia, sabemos que estas primeras lluvias del año botan las hojas, tapan alcantarillado, así que el llamado a la ciudadanía es a limpiar canaletas, a limpiar sumideros de agua lluvia para así evitar inundaciones que sean innecesarias. Además, se espera una caída de las temperaturas mínimas para el viernes y el sábado en el Gran Santiago, las cuales rondarían los 2 grados. No exponernos a cambios bruscos de temperatura, no exponernos al frío, a la lluvia y a la humedad. Cubrirnos por capas. Idealmente los días de lluvia la última capa debería ser impermeable y si me mojo la ropa rápidamente debería cambiarme por una prenda seca. Debemos reforzar también las medidas de higiene, lavado frecuente de manos, uso de pañuelos desechables. Los especialistas también llaman a informarse y aprovechar las tecnologías para no pasar un mal rato ante unas lluvias que serán breves, pero intensas. Lo que recibimos en nuestros teléfonos es el producto hecho por una máquina que no tiene supervisión, por decirlo así, o una cierta... no es censura la palabra, sino un filtro de un meteorólogo. Por lo tanto, es importante que se vea esto. Si 2 o 3 páginas están indicando precipitaciones, bueno, quiere decir que algo va a pasar. Pero lo importante de esas precipitaciones es ver la probabilidad de ocurrencia. Cuando la probabilidad de ocurrencia es menor del 60%, es muy probable que esa precipitación no se dé incluso. Si ya es más del 60% hacia arriba, bueno, ya hay que tomarlo en serio y es una precipitación que se va a dar con toda seguridad y los montos siempre hay que irlos verificando en los modelos meteorológicos. Mayo y las primeras lluvias que tanto se han ausentado en Santiago en lo que va de este 2025. Pablo Milat señaló que la NFP ya está trabajando en la separación de esa entidad y la Federación de Fútbol, noticia que se da en medio de la discusión del proyecto que busca actualizar la regulación del fútbol chileno. Los detalles en la siguiente nota. Proceso de separación más profundo entre la NFP y la Federación ya ha comenzado. Declaraciones que no dejaron a nadie indiferente. Ya está la intención de separar definitivamente la Asociación Nacional de Fútbol y la Federación de Chile, aunque sin una fecha clara de concretarse.
Se analizó tanto con FIFA y con Conmebol todos los modelos que han tenido éxito y se ha evaluado cada uno de estos modelos que se puedan aplicar en nuestro país para que tenga éxito. Esa es la idea, que no haya conflictos, como hay en muchos países con respecto a esta dualidad de poderes. El plazo no te lo podría decir ahora porque va a depender de la consultora. Medida que se da en medio de la discusión en la Comisión de Constitución de la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, que en sus indicaciones contemplaba esta separación de instituciones. Aunque el proceso impulsado por Pablo Milad se ha llevado en silencio y sin la participación de otros actores. Lo miramos con asombro, lo miramos con sorpresa. Creemos que el fútbol requiere de más transparencia y probidad. No queremos un traje a la medida, queremos una separación real, que vaya en beneficio de nuestro fútbol. Lo más preocupante es que este proceso se está llevando a cabo a puertas cerradas, sin transparencia ni participación de actores fundamentales. El CIFUB ya ha manifestado públicamente que no ha sido consultado, lo que demuestra que se está repitiendo el mismo patrón excluyente que ha caracterizado la gobernanza del fútbol chileno. También debería existir un cambio de la personalidad jurídica de la ANFP. Hasta ahora está inscrita como una sociedad sin fines de lucro, denominación que evita su fiscalización. Esta, según el proyecto, debería ser regida por la CMF, aunque supervisar a las ODP, las organizaciones deportivas profesionales y ligas deportivas, implica extender su competencia a un ámbito cuya naturaleza es bien distinta. Y esto implica riesgos y una dinámica operativa que están relacionados con el deporte profesional, la gestión de espectáculos públicos y no con los mercados financieros. Y ese es un tema que sin duda nos preocupa. Discusión que retrasa la votación de la reforma, aunque durante la jornada de mañana habrá más exponentes. Nadie va a poder reclamar que no fue escuchado, y separar de la federación, de la liga local, es parte de resolver esos conflictos de interés. Tras años de evitar el tema, finalmente la ANFP se abre a la separación con la federación. Uno de tantos problemas que tienen en una profunda crisis al fútbol chileno. Hoy comenzó en Santiago la primera jornada de la Conferencia de Financiamiento de Biodiversidad, una de las citas más grandes de este tipo, donde delegaciones de 133 países van a discutir y compartir experiencias para levantar fondos con el objetivo de conservar la naturaleza. ¿En qué consiste? Lo revisamos en la nota de Francisco Verdejo. El agua que tomamos no sale mágicamente de la llave, proviene de los ríos y de los glaciares. El litio de las baterías es extraído de los salares o la tela de tu ropa del algodón. Materias primas que vienen de una naturaleza que se sostiene gracias a la biodiversidad. La naturaleza nos provee el oxígeno que respiramos. Nos puede ayudar a limpiar el aire que nosotros contaminamos, para asegurar de que esta naturaleza sigue estando sana en un planeta sano para bienestar y prosperidad de los humanos en ese planeta. Se requiere de financiamiento, en algunos casos, o de redireccionar. Para protegerla se realizó por primera vez en Chile la Conferencia de Financiamiento para la Biodiversidad, Biofin. En su sexta edición, 133 países se reúnen en nuestra capital, en la mayor cita del mundo, para compartir experiencias sobre cómo financiar la conservación de la naturaleza. Sabemos que hemos hecho un desarrollo muchas veces desconectado de la naturaleza, y aquí la idea es volver a centrar este desarrollo en la protección de esta biodiversidad. Se abre una llave y no sale agua. ¿Y por qué no sale agua? Porque se ha tallado el bosque. Fue en la COP15 de biodiversidad en 2022 cuando se acordó proteger el 30% de la naturaleza para 2030. Y fue en la COP16 en febrero de este año donde se levantó un fondo anual de $700 billones al año para proteger la biodiversidad. ¿Cómo se materializan estos fondos? Puede ser protección de áreas protegidas, también en trabajar en productos orgánicos que dan un mayor margen de ganancia, crear parques que den ganancia. De hecho, el turismo es uno de los sectores donde Chile tiene potencial. Biofin ha levantado más de $1,6 billones en soluciones para la protección de la naturaleza, desde micropréstamos para emprendimientos de naturaleza en Ecuador a la protección de los corales en Tailandia, a certificaciones de vida silvestre en Sudáfrica. No es solo el gobierno el que recibe el dinero, sino que las comunidades se pueden beneficiar de los recursos. Muchos de los programas van a las comunidades. Creo que el desafío será para la comunidad global y los países desarrollados para entregar esos fondos.
Chile protege el 22% de su territorio nacional, pero está dentro de los 10 países que menos invierten en biodiversidad del mundo. Será en este encuentro donde se compartirán soluciones globales para hacer frente a este problema. Entonces son financiamientos que pueden ser muy costo efectivos, no demasiado caros, pero que pueden tener un impacto en el bienestar de las personas. Es evitar de hacer prácticas que destruyan la naturaleza. Las conversaciones de la 6ª edición de Biofin se extenderán hasta el 8 de mayo en nuestro país, con el objetivo de levantar fondos para cuidar la naturaleza. Estamos junto a Alicia Contreras, nuestra editora internacional, para revisar todas las noticias más importantes. Mónica, vamos a partir en Roma porque ya quedan horas para que empiece el cónclave para elegir un nuevo papa. Y si bien ya están sonando nombres, hoy salió el nombre de Fernando Txomalí como posible elegido de Francisco como su sucesor. Pero me gustó tanto su frase. O sea, bueno, dijo varias, pero sí, hay una que me gustó que fue, yo que lo voy a decir mal. A ver. Era algo así como, el que sabe no habla y el que no sabe habla, como diciendo, y dijo, no, fake news. Txomalí dijo, esto es una humorada, pero ¿qué fue lo que pasó y por qué este periodista español dio su nombre? Laura nos tiene lista. A ver. Es un momento di pace oggi. Vi auguro di lasciarme tranquilo, prego. El nombre de Fernando Txomalí nunca había sonado en la lista de posibles sucesores del Papa Francisco. Tengo más posibilidades que ustedes, de todas maneras. Eso sí, yo no me veo, no tengo el carisma, la capacidad. Eso hasta esta semana, cuando un periodista español aseguró en una entrevista a BBC Mundo que fuentes lo habían citado como el candidato de Jorge Bergoglio. Bueno, me lo han comentado algunos eclesiásticos que conocen bien a Txomalí. Entonces, a partir de ahí era un poco como una manera de valorar la relación especial que tenían. Yo creo que es significativo en el sentido de que muchos de los nombres que aparecen ahí son personas con las que han tenido una relación directa. Cuando me dibujaban ese perfil de Txomalí, estaban hablando de que era una persona que había mantenido esa relación directa, ¿no?, con el Papa Francisco. En entrevista con 24 Horas, el arzobispo de Santiago calificó la posibilidad de ser el candidato de Francisco como una humorada. Aún así, podría tener un papel importante en el cónclave, proceso que iniciará este miércoles para elegir al próximo pontífice de la Iglesia Católica. No parece que en estos momentos pueda haber claramente otro papa latinoamericano, ¿no? Es decir, es como de alguna manera los episcopados o los pontificados siempre se va buscando una cierta compensación. En ese sentido, esa cercanía que sí que Txomalí tenía con el Papa le podía servir funcionar como lo que se denominan los grandes electores, ¿no?, que son los que movilizan a un cierto sector, ¿no? Incluyéndolo a él, son 133 los cardenales menores de 80 años que ya están en el Vaticano para participar en la votación. Do you feel ready for the conclave? Pray for us. Prayer is what we need. What is packed for today? Good morning, have a great day. Thank you. Thank you. Netanyahu ha detto deportare la popolazione di Gaza. Muchos de ellos evitaban las preguntas de los periodistas mientras caminaban hacia el Vaticano para asistir a la última congregación general previa al cónclave, sin haber aún un candidato claro para suceder a Jorge Bergoglio. Creo que el nuevo Papa debería continuar el legado del Papa Francisco, porque fue un pontífice igualitario, abrazó toda la diversidad y fue muy progresista. Espero que sea una continuación del papado de Francisco y naturalmente que sea el Papa de todo el mundo, abierto e innovador, que lleve adelante el mensaje de Francisco y que sea, sobre todo, portador de paz. La mayoría de los cardenales electores fueron nombrados por Francisco. Sin embargo, eso no asegura que su sucesor sea alguien que continúe su legado. Bueno, y ahora siguen los nombres. ¿Quién crees que está a la cabeza, liderando los posibles nombres? ¿El italiano? Así es. ¿El canciller? Sí, tal cual. Porque yo estuve hablando con él hoy día en la mañana. Mira, Pietro Parolin es... ¿Quién hoy, según...? Dime. No, te digo que es una especulación, casas de apuestas y todo, el perfil que más o menos calza con lo que algunos sectores quieren, pero pueden haber otros que quieran
Exacto. Algo distinto. De hecho, vamos a ver si es que están muy divididos mientras se vaya alargando el cónclave. Si más se demoran, es que más divididos están los cardenales, tal cual. Pero Matilde Burgos está desde allá, está reporteando el tema y nos tiene más detalles de los nombres que se manejan para este cónclave. Hola Mónica, hola Alicia, ¿cómo están? Muy buenas noches. Faltan menos de 24 horas para que los cardenales electores 133 entren en el cónclave que va a elegir al sucesor del Papa Francisco. Dentro de las próximas horas, a las 16:30 horas de Italia, 10:30 de la mañana en nuestro país, los cardenales irán en procesión hasta la Capilla Sixtina, donde luego de entrar se pronunciará la frase extra homes, que significa fuera los hombres. Se cerrarán las puertas de la Capilla Sixtina y a partir de entonces se bloquearán todas las señales telefónicas, televisivas, de celulares, y el Estado Vaticano va a quedar prácticamente en un blackout informático. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es mantener el secreto, la tradición que dice que el Papa se elige en secreto entre los cardenales. Una elección que tiene cosas paradójicas, que mezcla la tradición y también la modernidad, porque vamos a conocer al nuevo Papa a través de la fumata, de una señal de humo que va a salir por la Capilla Sixtina, en medio de una época que la inteligencia artificial permite bloquear todas las señales electrónicas y medios de comunicación que puedan interferir con ese secreto. Vamos a ver entonces qué sale de esta reunión. Lo que hasta ahora podemos decir es que si ayer había un favorito, hoy día el naipe está abierto, las posibilidades son muchísimo más, aunque hay algunos cardenales que corren con ventaja, como por ejemplo el día de hoy está corriendo con ventaja el cardenal Pietro Parolin, quien fue secretario de Estado, cardenal italiano, quien tendría 50 de los 89 votos que se necesitan para ser electo sumo pontífice. Quien tendría un poco menos de esos 50 sería el cardenal Pizzaballa, también un cardenal italiano, y el tercero el cardenal Tagle, que es el cardenal filipino. Sin embargo, hay tantos nombres el día de hoy en este naipe abierto que les contaba, que prácticamente cada especialista o vaticanista tiene su propio pronóstico. Nosotros conversamos con Jacopo Scaramutti, que es el vaticanista del diario República, uno de los más respetados vaticanistas aquí en Roma, y esto es lo que nos dijo respecto a lo que se necesita para ser electo Papa. Creo que el nombre más fuerte sigue siendo Pietro Parolin, el secretario de Estado saliente, aunque tampoco es seguro que llegue a los 89 votos. Una cosa es entrar en el cónclave, como dicen algunos, con 40 o 50 votos, y otra cosa es subir hasta 89. Otras personalidades que me parece están surgiendo, aunque todos lo sabremos tras la fumata blanca, son el cardenal arzobispo de Marsella, Jean-Marc Avelin, el prefecto del dicasterio para los obispos, Robert Francis Prevost, que es percibido un poco como latinoamericano porque vivió 20 años en Perú, y Cristóbal López Romero, un salesiano español, arzobispo de Rabat, que también pasó muchos años en América Latina. Estos me parecen los nombres que están empezando a emerger. In América Latina. Questi mi sembrano i nomi che stanno un po' emergendo. Más allá del continente al que pertenezca, lo fundamental que ha salido en las congregaciones que han reunido a los cardenales electores y no electores es alguien que sea pastor, que conozca el funcionamiento de la Iglesia y que pueda también unir a una Iglesia católica que en estos momentos está pasando por una división importante, aunque se manifieste hacia el exterior lo contrario. Dentro de las congregaciones ha habido discusiones fuertes en un tono bastante honesto, pero que da cuenta de visiones distintas. Después de 47 años, para muchos es la hora que vuelve un cardenal italiano. Es lo que nos dijo Gerard O'Connell, quien es vaticanista, que es autor de varios libros, entre ellos el de la elección del Papa Francisco en este último cónclave. Esto es lo que nos dijo Gerard.
Pienso que los italianos claramente quieren que después de 47 años vuelva a haber un papa italiano. Pero hay cardenales como el cardenal Müller, que es muy conservador, que me ha dicho que no le gustan estos nacionalismos. Mónica, Alicia, entonces lo que se espera para el día de mañana es que después de la misa proeligiendo sumo pontífice de la mañana, durante la tarde los cardenales se trasladen a las 4:30 hacia la Capilla Sixtina, donde se van a pronunciar estas palabras, el extra omnes, salen todos los que no sean cardenales electores y se realiza una primera votación alrededor de las 7 de la tarde. Una fumata que debería ser una fumata negra, porque sería muy extraño que después de todo esto se eligiera al nuevo Papa en la primera votación. Por lo tanto, los siguientes días habrá dos votaciones en la mañana y 2 votaciones en la tarde, serán 4 en total. Si no se elige Papa, van a ser 2 fumatas negras al final de cada bloque horario. 2 fumatas, una fumata negra en la mañana si no se logra elegir papa y una sola fumata negra en la tarde si en las 2 votaciones no hay papa. Y así deberían continuar hasta el día viernes. El día viernes se supone que ya debiéramos conocer el nombre del futuro jefe de la Iglesia Católica. Eso lo van a ir diciendo los días y nosotros junto a Federico Molina les estaremos informando. Que tengan muy buenas noches. Mónica, entonces a las 9:30 de la mañana es la misa entonces con que se inicia este hora de cónclave de Roma. Para nosotros va a ser a las 3:30 de la mañana. En un par de horas más entonces es la misa y ya a las 4:30 ellos entran a hacer la primera votación, que para nosotros sería algo así como 10:30 de la mañana. Y esperamos que la fumata sea a eso del mediodía, ya sea blanca o negra, lo más probable ahora, negra. Ténganlo claro, en CNN Chile van a estar en distintos turnos, vamos a estar en distintos turnos desde que comienza el cónclave hasta que ustedes puedan saber quién es el Papa. Vamos a estar atentos a esto y se los vamos a contar. Así que todo el rato. Así es, Mónica. Pero antes de terminar, no podemos dejar de contarles lo que pasó entre India y Pakistán. Lo habíamos adelantado finalmente. India atacó Pakistán. Estas son las imágenes de las redes sociales. India confirmó este ataque, dijo que era un ataque solo a lo que ellos llamaron bases terroristas de Pakistán, que fue no contra organizaciones ni tampoco sectores civiles. Pero Pakistán ya denuncia que hay por lo menos 8 muertos, entre ellos varios niños y 35 heridos. Y Pakistán rápidamente anunció que va a responder a estos ataques y de hecho, según han dicho, ya derribaron por lo menos 5 jets indios en lo que ha pasado de la noche. Esto ocurrió en la madrugada entre ambos países, 2 potencias nucleares que siempre han tenido tensiones desde ya los años, hace 80 años atrás. Nos vamos a la pausa, atentos desde las primeras reuniones del cónclave, todo nuestro equipo internacional. Mañana Caro Urrejola, cuando sea la primera fumata, también va a estar con usted, así que esto no se detiene hasta que sepamos quién es el próximo Papa. Pausa y regresamos con más a CNN Prime. Termina CNN Prime, viene por supuesto hoy día es martes, Futuro 360 y la entrevista a Alfredo Moreno. Martes 6 de mayo, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.